Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este nuevo domingo, hoy ya 11 de junio del 2023. Nos encontramos aquí para compartir esta palabra que es mensaje de Dios. Domingo, día del Señor, día de acercarnos al banquete pascual. Nos ponemos delante de su Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 18 al 25. Hermanos, Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Y su fe no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor, y además Sara, su esposa, no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le acreditó esta fe con justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros a quienes se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, nos encontramos hoy con estas dos lecturas de Pablo, ¿sí? Esta lectura de Pablo habla especialmente sobre Abraham, ¿no? Que Abraham tuvo fe, nunca dudó de ella. Cuando un hombre no tiene nada, cuando un hombre ni económicamente ni de ninguna manera no sostiene nada en esta vida, ¿qué es más fácil? No es más fácil creer en el Señor, porque no tiene nada. A veces nosotros terminamos desconfiando más de Dios cuando nos apegamos a nuestras riquezas materiales y colocamos nuestra confianza no en Dios, sino en lo económico que podemos poseer, en la plata que tengamos en el bolsillo, propiedades, vehículos y esas cosas. Como si eso no cambiara de la noche a la mañana. He visto muchos casos donde muchas personas que en algún momento tuvieron, pues de un momento a otro no llegaron a tener nada, no tuvieron nada. Y muchos que no tuvieron nada de un momento a otro comenzaron a tener. Y el Señor los termina bendiciendo y logran tener lo que el Señor crea que pueden tener. La fe se fortalece en la nada. La fe se fortalece en las pruebas. La fe se fortalece en la enfermedad. La fe se fortalece en la muerte. La fe se fortalece cuando no hay empleo. Ahí se fortalece la fe. Porque está pasando por el camino de la prueba. La fe no se prueba cuando tienes trabajo. La fe no se prueba cuando tienes dinero. La fe no se prueba cuando tienes salud.
porque ahí tendemos a olvidarnos de nuestro Dios, en muchas ocasiones a comportarnos de la manera inadecuada e incorrecta. Por el contrario, uno, no reconocemos las bendiciones de parte de Dios hacia nosotros, no reconocemos la grandeza de un Dios lleno de generosidad, de su Hijo Jesucristo que está lleno de bondad y por medio de él se nos da el perdón, y no reconocemos la acción del Espíritu Santo, que es el que intermedia por nosotros delante del Hijo y del Padre, y que nos comunica a Él, y que le da esa grandeza y esa santidad a los sacramentos, ¿no? Fundamental. El Evangelio de hoy nos muestra el llamado que Jesús le hace a Mateo. Dice el Evangelio que Jesús lo llamó y Mateo salió corriendo detrás de él. Pero ya Mateo había escuchado de Jesús. Ya en Mateo habían unas cosas que le estaban sucediendo. Ya Mateo, en su corazón, el Espíritu Santo estaba generando incógnitas, estaba generando preocupaciones, estaba generando cuestionamientos, diciéndole, ¿será que lo que estás haciendo está bien hecho? Pongámonos en el contexto histórico de aquella época. Mateo no tenía amigos. Nadie era amigo de Mateo. Mateo era enemigos. Y las pocas personas que se acercaban a él eran por interés. ¿Cuál era el interés? Pues de que Mateo no les cobrara el impuesto. ¿Sí? Porque acuérdense que cómo era el manejo. Se cobraba un tributo al César y le daban, y el gobierno romano permitía que el recaudador de impuestos cobrara un poco más y ese dinero era para él. Entonces en realidad Mateo no tenía amigos. Mateo era un hombre solo, técnicamente. Tenía amigos de farra, de rumba, pero muchos de esos se arrimaban a él por interés económico, porque sabían que él era un hombre pudiente. Mateo era un hombre pudiente. Y Jesús va a comer con Mateo. La primera persona que no lo juzga, la primera persona que no lo cuestiona, la primera persona que él, reconociendo en Jesús que es un santo, por sus milagros, por sus acciones, por la forma de tratar a los demás, él ve en Jesús una oportunidad y no la desaprovecha. O sea, ve una oportunidad de poder cambiar su vida y Jesús lo llama y él dice, voy porque yo estaba esperando esto. Y a veces dentro de la sociedad somos muy duros. Por eso Jesús finaliza el Evangelio diciendo las palabras que termina diciendo, ¿no? Dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nos cuesta mucho entender cuál es el proceder de Dios, más cuando no escudriñamos o no hacemos un acercamiento a nuestro Dios, a nuestro Padre amado. Pero Jesús en el Evangelio siempre nos está hablando del Padre, siempre nos habla del Padre, y en muchas parábolas coloca los ejemplos de cómo el Padre procede hacia el hombre pecador. Y una de las preferidas es la del hijo pródigo, que habla que había un padre que tenía dos hijos, ¿no? Entonces muestra la figura de los dos hijos, del que se cree justo porque es cumplidor de la ley y el que es totalmente la oveja descarriada. Mas sin embargo le suceden cosas a esta oveja descarriada o a este hijo que se termina cuando cuenta, le toca llegar a tocar fondo, ¿no? Y se da cuenta que está equivocado en su actuar. Y ahí, en medio de la desgracia, piensa y medita y dice, no merezco llamarme hijo de mi padre, pero yo sé que mi padre es un hombre bueno, dice, porque él dice que en su casa los criados comen muy bien, o sea, que reconocen su papá que es un hombre bueno. Dice, mi papá les da a los criados buena comida, así que
voy para allá y no merezco ser hijo suyo, trabajaré como un esclavo. Reconoce su culpa, reconoce su culpa, reconoce que su culpa y su pecado tienen una consecuencia, la acepta, va a trabajar. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Primero, que reconozcamos nuestro pecado, y lo segundo, que asumamos nuestra responsabilidad. Y esos son los dos elementos primordiales. Y el tercero, pues que no se repita la acción, y el Señor te acoge con su amor y con su bondad, con su misericordia. Mateo comprende eso, se ha encontrado con la salvación. Por eso es muy bonito cuando el Señor les dice, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Y por qué ellos lo comprenden y lo entienden? Porque eso no se veía. Los hombres pecadores en aquel entonces eran totalmente vagamundos y despreciados por la sociedad, por las élites religiosas, por las élites cultas, por las élites adineradas. Eran despreciados totalmente, como si ellos fueran mejor. Y no es así, no es así. Y el Señor les dice que tengan misericordias todos de todos, que se deben de estar juzgando, que el Señor hace salir sol para buenos y malos, para justos y injustos, ¿sí? Y Mateo no desaprovecha esa oportunidad, ella el encuentro con Dios, se encuentra con Él, se siente maravillado, a tal punto que Mateo termina renunciando a todas sus riquezas para irse detrás de Jesús. Dejó de ser al dejarse de ser recaudador de impuestos, pues lógicamente el dinero que le entraba ya no le entra. Y lo segundo es que ya deja de ser amigo de los romanos. O sea, mire todos los problemas que se va a buscar por tener fe, por tener esa fe que tenía Abraham. Mateo tuvo todo el dinero que le dio la gana, tuvo toda la riqueza y el poder que le dio la gana, porque de hecho él tenía protección de los romanos para poder recaudar, porque sabía que era amenazado, tenía protección del gobierno. Él había estado en el mundo, en la riqueza, en las vanidades, y no había felicidad en él. Y cuando se queda sin nada, eh, eh, cuando se queda sin nada, lo encuentra todo, y lo encuentra todo en Cristo. Queridos hermanos, busquemos a Cristo para encontrar en Él, pero ante todo no señalemos a las demás personas. Acuérdense que el Señor ama, nos ama a todos, desprecia nuestras conductas, sí. ¿Sí? No es alcahueta, no. Desprecian nuestras actitudes, más si nuestras actitudes hacen daño a terceros. ¿Sí? Si le hacen daño a otras personas. Eso no le gusta al Señor. ¿Sí? Entonces, acerquémonos a Él. Acerquémonos y el Señor nos llama para ser felices. ¿Sí? Dejemos de pensar tanto en reglas. Lo dice claramente el Señor. Y no es abolir la ley, no. Es perfeccionarla. Y perfeccionarla es superarla. No en el cumplimiento, cumplo pero miento. No, no en el cumplimiento, en el cumplo pero no. Sino ir más allá. Ir más allá de servir, de amar con el corazón. Así como le dijo a esa mujer que se le acerca en la cena con Simón, uno de los maestros de la ley, le dice a la mujer adúltera, le dice, por lo mucho que has amado, mucho se te ha perdonado. Señor, es increíble. Así que, queridos hermanos, que este mensaje espero que hoy los acompañe en este día, en este domingo del Señor. Los invito a la misa, los invito a la cena pascual con Cristo nuestro Señor. Este es el mes del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús. Acerquémonos al sagrado misericordioso de nuestro Señor Jesucristo y así puedo darle gloria y alabanza al Padre por medio de la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sigo orando por ustedes, por favor no dejen de orar por mí y por mis hijos para seguir en esta labor apostólica. También queremos hacer una labor social y pronto ya hemos comenzado. Ya ustedes saben que yo estoy en el tema de su familia, en el tema escolar, pero queremos entrar en otros temas, en el tema de salud de nuestro Hospital Santa Margarita. Pronto les estaré comunicando
algunos temas importantes donde queremos ayudar a nuestra comunidad, especialmente en que pueda tener voz en el comité, voz en el comité del hospital, porque necesitamos que se generen en realidad controles efectivos para que los recursos de nuestro hospital, del tema de la salud, no vayan a parar donde no deben parar. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Ya saben, Edwin Andrés López. Oro por sus necesidades, por favor, no dejen de orar por mí. Oremos por el Papa Francisco, por su salud. Dios los bendiga, que tengan un feliz día en el Señor.